Como una introducción antes del tema, tenemos el cuadro de tipos de señales en seguridad industrial. Tenemos que se divide en tipo de señal, forma geométrica, descripción de la forma geométrica, el color, el significado del color, la utilización y los ejemplos. Como punto número 1 tenemos las señales de prohibición, las cuales son con círculo con borde color rojo. ¿A qué nos indican a la descripción? De forma cerrada indica que algo está prohibido. El color, como se dijimos, son rojo y fondo blanco. El significado del color son prohibición, peligro y alto. La utilización son prohibir acciones que pueden generar accidentes más que todo. En ejemplos tenemos no fumar, no comer, no pasar, no usar celular, no tocar y no ingreso con objetos metálicos. Como segundo punto tenemos las señales de obligación, son de círculo azul, nos describen que son de forma cerrada y positiva, como les indiqué son de color azul. En significado son de obligación o una acción necesaria. La utilización indica acciones que se deben cumplir obligatoriamente para la seguridad. En ejemplos tenemos el uso de casco, el uso de guantes, el uso de gafas, también el uso de calzado de seguridad y el uso de protección auditiva, adicional de lavado de manos que en algunos lugares es de forma obligatoria. Como tercer punto tenemos las señales de advertencia, por su general son un triángulo amarillo, en descripción es el vértice hacia arriba y llama la atención. Tenemos como significado el color, que es la precaución, alerta o riesgo. Como utilización tenemos que advertir de riesgos o peligros en el entorno laboral. En ejemplos aquí tenemos lo que puede ser el riesgo eléctrico, peligro biológico, piso resbaloso, radiación, riesgo de alguna caída y maquinarias en movimiento. Tenemos como 4 puntos lo que es señal de auxilio o salvamiento, que normalmente son cuadrados o rectángulo verde. Nos indican rutas o elementos de emergencia. Normalmente lo usamos para seguridad, primeros auxilios, y señalan salidas de ruta de escape, equipos de primeros auxilios, y en los ejemplos por lo generalmente tenemos que son salida de emergencia, ruta de evacuación, botiquín, punto de reunión, duchas de emergencia, camilla de emergencia, y tenemos también como quinto punto las señales de equipo contra incendio. Tenemos que son de cuadrado rojo, de cuadrado o rectángulo rojo. Son de fácil visualización y señalan equipos o sistemas. Normalmente el significado del color son la lucha contra incendios. En la utilización tenemos que indican ubicación de equipos para controlar incendios. Y en los ejemplos más comunes tenemos extintor, mangueras contra incendios, pulsador de alarma, botón de parada de emergencia, detector de humo o normalmente un hidrante. Muy buenas noches, ingeniero Dani Vera. El día de hoy vamos a realizar la exposición sobre el tema de ruido, iluminación y vibraciones en el entorno laboral. Tenemos las características del ruido. El ruido normalmente es definido como cualquier sonido no deseado que puede afectar negativamente al bienestar físico y mental de las personas. Por tanto, tenemos sus características, las cuales incluyen, como punto número 1, tenemos frecuencia, se miden en hertz y nos indican cuán agudo o grave es un sonido. Tenemos la intensidad, que se mide en decibelios, como sus siglas dB representan el volumen del sonido. Tenemos la duración, que es el tiempo de exposición al ruido. Y tenemos la continuidad, si el ruido es constante, intermitente o de impacto. Como segundo punto, los tipos de ruido. Tenemos un ruido continuo, tenemos un ruido intermitente, tenemos un ruido de impacto o impulso o un ruido blanco. Por ejemplo, en ruido continuo tenemos la maquinaria industrial. En un ruido intermitente tenemos ejemplo lo que es compresores, procesadores por lotes o otros procesos que se realizan similares a los que les indicamos. En ruido de impacto tenemos ejemplo lo que son martillos o explosiones. Y un ejemplo de ruido blanco son como para enmascarar otros sonidos, son un conjunto de sonidos varios. Tenemos como punto número 3 efectos del ruido en la salud. Tenemos fisiológicos que pueden causar hipocausia, zumbido, vértigo o trastornos cardiovasculares. Tenemos los psicológicos que pueden ser estrés, irritabilidad, fatiga, pérdida de concentración y otros puntos que
que vienen similares a los que les indicamos. Tenemos los organizacionales, que son disminución del rendimiento laboral, incremento de errores y accidentes también a su vez. En el análisis y evaluación del ruido tenemos instrumentos como por ejemplo el sonómetro, como usted nos ha explicado en otras clases anteriores, que mide el nivel de presión sonora. Tenemos también el dosímetro, que evalúa la exposición acumulada en la jornada laboral. Y también tenemos, por ejemplo, las normas aplicables. Tenemos como explicación que el límite de exposición es de 85 decibeles durante 8 horas, según como nos indica la OMS y normativa local. En el ISO 9612, la evaluación de la exposición del ruido en ambientes laborales, es lo que nos explica el ISO 9612. Como punto número 5, tenemos la protección contra el ruido. Tenemos medidas técnicas, encapsulado de maquinaria, uso de materiales absorbentes, control del mantenimiento. Tenemos también lo que es medidas organizativas, por ejemplo, rotación de trabajadores, reducción del tiempo de exposición para evitar el tiempo a la exposición del ruido. Tenemos también los equipos de protección personal, los EPP, como en clases anteriores hemos visto, los tapones auditivos y las orejeras. Como segundo tema tenemos la iluminación en el lugar de trabajo. ¿A qué se refiere? En esta vez vamos a hablar sobre la importancia de la iluminación. La iluminación adecuada es esencial para el desempeño de cualquier desarrollo de trabajo y para el desempeño laboral seguro, eficiente y cómodo donde nosotros estemos ejecutando alguna actividad en la cual directamente afecta la visión, salud y productividad del empleado en el entorno laboral. Como segundo punto tenemos el tipo de iluminación. Puede ser natural, la que normalmente puede ser proveniente del sol, es la más saludable y económica. Por ejemplo, en artificial tenemos general, localizada y emergencia. En la general tenemos la iluminación uniforme para toda el área, la localizada, que es dirigida a zonas de trabajo específicas, y de emergencia activada en caso de corte eléctrico o evacuación. Tenemos como tercer punto la evaluación de la iluminación, donde utilizamos el instrumento el luxómetro. La unidad para medir esto es en lux, sus siglas son LX. Normalmente tiene valores recomendados según la tarea que vayamos a realizar. Ejemplo, una oficina tenemos que un rango de 300 a 500 LX. En un taller mecánico son 750 a 1000 LX. Y una inspección visual detallada puede ser entre 1500 a 2000 LX. También tenemos como punto número 4, muy importante, las consecuencias de una iluminación inadecuada. Es muy malo o no es conveniente una iluminación demasiado fuerte o una falta de iluminación al realizar algún desempeño en el entorno laboral. Tenemos que nos puede causar fatiga visual, dolores de cabeza, errores en tareas críticas, mayor riesgo de accidentes también a su vez. Como quinto punto tenemos el control y la mejora. En estos puntos podemos realzar lo que es el uso de fuentes de luz adecuadas. Tenemos distribución uniforme de luminarias, mantenimiento de las lámparas y a los equipos que nos brindan la iluminación, y también evitar deslumbramientos y sombras. Tenemos también las vibraciones en el entorno de trabajo. Tercer punto, y muy importante como los anteriores, tenemos las vibraciones en el entorno de trabajo. En este vamos a recalcar lo que son la naturaleza de las vibraciones. Las vibraciones por sí son movimientos oscilatorios que se transmiten al cuerpo humano desde herramientas, máquinas o superficie. Por ejemplo, en una construcción, un taladro o un taladro que de manera industrial, el cual se trabaja y causa una fuerte vibración a la persona que está utilizando la maquinaria. Tenemos los tipos de vibraciones. La vibración mano-brazo, que normalmente es transmitida por herramientas como taladros o lijadoras. Y las vibraciones de cuerpo entero, que son percibidas por operadores de maquinaria pesada o conductores de vehículos. En este caso tenemos efectos sobre el organismo. Por ejemplo, podemos tener como trastornos vasculares,
que puede ser un síndrome del dedo blanco más conocido, dolores musculares o entumecimiento a su vez. Tenemos también dolores lumbares, también los problemas en la columna vertebral por el exceso de vibración, trastornos digestivos y neurológicos. En este caso, la vibración, tenemos la medición y evaluación de la vibración, lo hacemos con un instrumento el cual se llama el acelerómetro triaxial. La unidad que usamos es metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración, y las normas internacionales que tenemos a su vez son el ISO 5349, que respecta a mano y brazo, y el ISO 2631, que respecta a cuerpo entero. Los factores considerados, ¿cuáles son? Tenemos la duración de la exposición, la frecuencia de vibración y la intensidad. Como quinto punto tenemos el control de riesgo por vibración. ¿En qué se basa esto? A medidas técnicas como suspensión de asientos y uso de amortiguadores. También tenemos las medidas organizativas, las cuales son pausas activas. Normalmente se recomienda que después de 2 horas de trabajo, una pausa de 5 minutos activa. Tenemos la rotación de tareas, si están realizando una tarea, realizar otra más y realizarle el cambio. Y tenemos también el equipo de protección personal, que son como guantes antivibración para las personas que usan este tipo de maquinaria, y el calzado con suela amortiguadora. Muchas gracias.